En esta ocasión vamos a analizar las dificultades y los retos que afrontan estas emisoras en España. Vamos a tener la oportunidad de conocer de primera mano varias experiencias radiofónicas pioneras que constituyen valiosos ejemplos de buenas prácticas en el ámbito de la comunicación social. Me refiero a una serie de programas de radio realizados por colectivos muy distintos, por colectivos de jóvenes, colectivos de migrantes, de mujeres, colectivos de mayores o de personas con enfermedades mentales. En la mayoría de los casos, estos proyectos emanan de una estrecha colaboración entre las emisoras comunitarias, las asociaciones que gestionan servicios sociales, los centros de rehabilitación psicosocial, pero sobre todo, y esto es lo más importante y ahí es donde yo quiero poner acento, sobre todo son fruto del trabajo y de la ilusión que ponen las personas que realizan todos estos programas, los monitores, los terapeutas y los ciudadanos que integran estos colectivos. La comunicación constituye uno de los grandes ejes de sociabilidad y de convivencia humana. Estas experiencias representan, por tanto, un ejemplo de la capacidad que tienen las radios comunitarias para vertebrar la participación ciudadana en nuestras sociedades democráticas. Y son jornadas como estas las que permiten que sea la universidad y sus alumnos los que conozcan esas actividades vuestras que estáis realizando y que de alguna manera se puedan reivindicar, podamos nosotros reivindicar y reconocer esa enorme labor que venís desempeñando. Hoy además tendremos tiempo para debatir ideas, para compartir experiencias y realizar diferentes talleres prácticos en los que asistentes podréis experimentar las diversas fases de producción y difusión de contenidos sonoros en el entorno digital. Como habéis visto, ahí fuera se ha ido montando en estos momentos antes de comenzar y os animo a que no dejéis de visitarla, una exposición de fotografías y luego en la pausa del café también habrá una proyección de vídeos en una pantalla de televisión que tenemos ahí fuera puesta en alto. Y desde luego, lo que sí no quiero es terminar estas palabras sin agradecer todo el esfuerzo y todo el enorme interés y la implicación personal para que estas jornadas hayan sido posibles al profesor Manuel Fernández Sande, que es el director del Departamento de Periodismo 4. Y de alguna manera, es decir, todo esto ha sido posible gracias a su labor, a su interés y a que realmente es una maravillosa persona. También, por supuesto, quiero agradecer la presencia de todos vosotros, de periodistas, de profesionales de la radio y de los miembros de las distintas asociaciones. Y como muy bien señalaba al principio de su intervención Abelardo, yo estoy convencida de que ya llegamos a la segunda edición, pero que el año que viene estaremos aquí reunidos para celebrar la tercera, que todavía será mucho mayor que esta, porque hemos ido poco a poco creciendo de una cosa pequeñita que hicimos el año pasado y que en este momento, bueno, ya empieza a tener volumen y el año que viene yo espero, Manuel, que en lugar de estar aquí estemos en el salón de actos, que es un salón que tiene una capacidad impresionante, una capacidad de 500 personas. Y estoy convencida que si esto sigue así, el año que viene lo llenaremos. Bueno, pues me queda la frase que a mí como decana me encanta siempre decir, y es que quedan inauguradas estas segundas jornadas de radio como instrumento de integración comunitaria. Muchísimas gracias a todos. Bien, buenos días a todos. Bienvenidos a la Facultad de Ciencias de la Información y a estas jornadas. Vamos con un poquito de retraso, no mucho, que iremos recuperando, supongo, a lo largo de la mañana, por eso no me voy a demorar. Pero antes de comenzar la primera de las mesas redondas,
en la que vamos a reflexionar sobre el papel de las radios comunitarias en España, no me gustaría dejar de mencionar y reconocer aquí el trabajo de tantísimas personas que llevan preparando la organización de esta jornada durante estos últimos meses, durante bastantes meses, un conjunto, un equipo de personas formada por profesionales, terapeutas, voluntarios y sobre todo usuarios de los diferentes servicios y protagonistas de los diferentes programas de radio que hoy van a ir pasando por aquí. Se han formado diferentes comités de organización que han ido trabajando y configurando esta jornada entre todos. El objetivo de esta jornada al final es unir universidad con precisamente todas estas iniciativas, con la sociedad civil en general y con estos movimientos ciudadanos. Y en la organización, en la composición de esa organización y en su gestión, pues realmente hemos tratado de que esa configuración se respetase, ¿no?, de principio a fin. Por ello, tanto la mayoría de los ponentes, como la mayoría de las experiencias, como la mayoría de las actividades que forman parte de esta jornada, se han decidido, se han elegido y se han ido configurando entre todos nosotros, ¿no? Por ello a mí me gustaría que pasasen por aquí, por lo menos que saluden todas estas personas que han trabajado y que son realmente los protagonistas de esta jornada, terapeutas y profesionales de interés, de las diferentes radios comunitarias que forman parte también del comité organizador, como Onda Merlín, Ágora Sol, también, por supuesto, la red de medios comunitarios. Muchas gracias a todos. Un aplauso para ellos, ¿no?, que trabajaban. Yo me quedé. No, lo que tenemos que ir buscando ya la gente. Sí. Vale, muy bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar entonces con la primera de las mesas redondas, para la que tenemos pues distintos invitados. Todos ellos representan emisoras de radios libres comunitarias, también algunas de las organizaciones que centralizan o que reivindican el papel de ellas. Por lo tanto, voy a ir citando para que vayan subiendo a la mesa, si les parece, a María Navarro, presidenta de la Red de Medios Comunitarios Estatal, de Radiópolis Sevilla. Muchas gracias por venir, he venido de Sevilla para acompañarnos hoy aquí. También a Francisco Aragón, de Radio Enlace, representante de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Está Francisco también. Gracias por venir. Candela Rossi, de Radio Almenara. Gracias. Y Patricia Orrillo, de Ágora Sol, también ha estado en el comité de organización de estas jornadas, periodista. Gracias. Y José Manuel Mínguez, de Onda Merlín Comunitaria, comunicador social, y pues, Onda Merlín también ha estado apoyando estas jornadas desde el año pasado ya, que participó en el primer encuentro. Bueno, sin más dilación vamos a comenzar, ¿no? La idea de esta mesa redonda es que reflexionemos aquí en la mesa sobre algunas cuestiones que yo creo que son candentes, sobre la problemática, los retos que tienen las radios comunitarias actualmente por un poco la situación política, legal que viven, y también pues por los nuevos retos que Internet ha supuesto, ¿no?, y la transformación que está suponiendo de este ámbito de comunicación. El claim, digamos, de estas jornadas, como sabéis, es la diversidad, ¿no? Hemos querido poner el foco en la importancia que tiene el papel de estas radios para garantizar, fomentar y proteger la diversidad cultural y audiovisual, ¿no?, en los estados. Desgraciadamente en España, a diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno inmediato como es Europa, pues las radios comunitarias sufren, yo diría que casi un boicot por parte de los poderes políticos desde hace muchos años, ¿no?, con muchos problemas, no tanto muchas veces legislativos, sino de voluntad política de llevar a cabo pues un reconocimiento a la labor que realizan y sobre todo de permitir que este se produzca, ¿no? A pesar de todas las dificultades, llevan muchos años trabajando y tratando de fomentar esto y dando voz a personas y a colectivos que no la tienen en los medios de comunicación comerciales, ni siquiera
muchas veces en los medios de comunicación públicos, ¿no? que deberían tener. Entonces suponen un complemento fundamental, que otros países sí lo reconocen y tratan de defenderlo, y desgraciadamente yo creo que en España estamos a la cola en todo esto. Para hablar sobre algunas de estas cuestiones hemos invitado, ¿no? a estos profesionales y a estos comunicadores. Me gustaría que empezase María Navarro, de Radiópolis, haciendo una reflexión, ¿no? sobre cuál cree que es ella actualmente el papel, la función de los medios comunitarios, ¿no? en nuestro país. Gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días a todas y a todos, y dar las gracias a la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense. Es un orgullo estar aquí. Y como bien ha resaltado, el trabajo ha sido impresionante, el programa lo va a merecer y esperemos que lo disfrutéis. Yo vengo de Sevilla, soy la coordinadora general de la red de medios comunitarios y bueno, en principio la pregunta es muy ambiciosa, la que habéis planteado. Para empezar, si quisiera enmarcar lo que son los medios comunitarios. Los medios comunitarios, bueno, surgen en España hace 30 años un montón de radios libres, las denominadas radios libres, y a partir de 2000, bueno, hay un debate en 2005, pero en 2009 se constituye una red, la Red de Medios Comunitarios, que es una federación de asociaciones sin ánimo de lucro con el objetivo enmarcados dentro del tercer sector, con el objetivo de la comunicación desde la ciudadanía. Son medios, no me quiero extender mucho en eso, pero bueno, son medios que principalmente los definen la participación. Yo creo que es una de las claves principales de un medio comunitario, es que garantizan el derecho de acceso a la ciudadanía para comunicar, para ejercer el derecho a la comunicación, y que bueno, están casi siempre vinculados a los movimientos sociales, a una comunidad y bueno, a un discurso que tiene que ver con generar contenidos propios desde el barrio, desde la comunidad. La pregunta, antes de llegar a la pregunta de la mesa del papel de los medios comunitarios en España, pensándolo ayer, porque ayer estuve un poco tomando notas, primero habría que contestar a la pregunta, quizás que es la más fácil, el papel o la función de los medios comunitarios dentro de la comunidad. Yo creo que lo que lo distinguen es que están enmarcados en un territorio y por lo tanto generan sentido de pertenencia a esa comunidad y son vertebradores de la cohesión territorial. También contribuyen a articular en red la voz de los movimientos sociales, producen contenidos con un formato diferente, resignificando en su sentido original el acto comunicativo, pero el acto comunicativo que es bidireccional, como decía Brecht, ¿no? Que fue uno de los precursores de reivindicar Bertolt Brecht la radio, en cuanto a que es el derecho a emitir información, pero no solamente a recibirla, sino a emitirla, ¿no? Como acto interactivo. Porque bueno, tengo que aclarar que la red de medios comunitarios, el 80%, nos gustaría que no fuera así, está compuesta por radios comunitarias y en ella también hay 2 teles comunitarias. Y bueno, establece redes informativas, intercambio de experiencias y visibilizan, sobre todo una de las funciones que yo creo más importantes, es que visibilizan a los colectivos minoritarios, a los marginales, a todo eso que no sale en los medios del sistema, ¿no? Pero si elevamos esa pregunta, que yo creo que como vengo como REM, me gustaría hablar de la experiencia, porque los que estamos llamamos las radios. Mira, aquí tenemos precisamente, bueno, estas fotos que veis ahí son de una radio de Sevilla, de la que yo vengo, de Radio Abierta, y están imbrincadas, están inscritas en un colegio, en un barrio marginal que es Polígono Sur. No sé si lo habéis escuchado, pero bueno, es uno de los barrios más marginales de Sevilla, y están también enraizados en esa comunidad. Y hay programas de vecinas y vecinos, hay programas de una residencia universitaria que también está ubicada en el Polígono Sur, y como veis ahí tenéis las imágenes. En cuanto a la pregunta, que yo quiero un poco, porque no quiero robar demasiado tiempo al resto de componentes de la mesa, el papel de la red de medios comunitarios, o sea, de los medios comunitarios en España,
pues los medios comunitarios son contrapoder, se construyen y deconstruyen cotidianamente en base a distintas correlaciones de fuerzas de cada momento, correlaciones de fuerzas políticas y sociales, se entiende, cuestionan el discurso hegemónico impuesto por el sistema, se organizan en base a la democratización y horizontalidad de las personas que lo componen y son motor de cambio social que, diseminados a lo largo de todo el Estado, constituyen una minoría que asalta los medios, que toma los medios, y donde la ciudadanía es la que cuenta la historia, ejerciendo su derecho, como hemos comentado antes, a emitir y expresar información, que ese derecho siempre se ve como simplemente limitado a recibir información plural, veraz, independiente, sino a emitirla. Por tanto, el Estado tiene que, de alguna manera, esa minoría la tiene que controlar, la tiene que restringir ese derecho, porque es un contrapoder, ¿no? Y eso que, porque bueno, en cuanto a su capacidad de incidencia social, cultural y política y en la generación de la opinión pública, a través, ¿cómo restringe el Estado esa potencial capacidad de la ciudadanía de emitir información? Pues a través de las legislaciones. Desde la red de medios, una de las funciones más importantes que bueno, hay muchas funciones que están atribuidas a esa red, como puede ser trabajar precisamente en contenidos comunes, defender la igualdad en los medios de comunicación, pero ahora mismo estamos muy centrados, y entendemos que es un momento político muy importante, estamos muy centrados en plantear la batalla, vamos a decirlo así, contra la legislación, porque que en España, quiero comentaros que la legislación en España es la más precaria de toda Europa y de toda Latinoamérica, en contra de las directrices europeas que exigen y apelan a los estados a redistribuir el espacio radioeléctrico. Sabéis que el espacio radioeléctrico son como autopistas, ¿no?, por donde van funcionando los canales de televisión y los canales de radio, y realmente está distribuido obviamente en función de intereses de lobbies económicos. Eso no creo yo que os diga ninguna novedad, ¿no? Entonces la red de medios empieza a pelear por que exista una ley, una legislación en España que reconozca, bueno, el derecho a comunicar de la Carta de los Derechos Humanos y sobre todo el derecho a la comunicación que se establece en nuestra Constitución. ¿Cómo se cristaliza eso? En el año 2010, la ley audiovisual en España, estamos hablando que desde hacía 20 años no se modificaba nada en ese sentido, la ley de 2010 reconoce por primera vez la existencia de los medios comunitarios. Existimos por fin, ¿no?, legislativamente, pero con una serie de restricciones que pues nos obligan a estar en esa exclusión en la que pretende, lógicamente, el sistema reconocernos de buena manera, pero más allá de reconocernos y decir que nuestro presupuesto anual como medios comunitarios se limita a 50.000 euros, ese es el presupuesto con el que pueden operar los medios comunitarios actualmente por ley, y que por supuesto no podemos tener publicidad. Nosotros no podemos tener publicidad, pero ni publicidad comercial, ni publicidad institucional, ni tenemos derecho a los recursos públicos que todos los medios comerciales y los públicos tienen acceso a él, ¿no? No estamos presentes en los consejos audiovisuales. Reclamamos desde la red de medios comunitarios estar en los consejos audiovisuales que regulan pues esa independencia, esa defensa del derecho a comunicar y sobre todo que también defiende, pues, por ejemplo, al periodista, al comunicador, a la independencia de ese comunicador, a que los contenidos representen al territorio en el que están ubicados. No estamos en esos consejos audiovisuales, y también quería hacer hincapié en una cosa muy sangrante que no sé si conocéis, que por ejemplo la televisión pública española sí tiene recogido el derecho de acceso. No sé si sabéis lo que es el derecho de acceso, pero bueno, el derecho de acceso está recogido dentro de la televisión española como que si vosotros como colectivo, cualquiera de vosotros, quiere generar un contenido en la televisión española en horario no residual, es decir, hacer un programa,
la televisión tiene que poner a tu servicio como colectivo, como asociación, como ciudadano, ciudadana, los medios técnicos y la televisión, tanto técnicos como recursos de infraestructuras, como medios y recursos humanos, a tu disposición para poder generar tú los contenidos. No sé si conocíais eso, a que la mayoría no sabéis que existe, ¿no? Bueno, luego lo discutimos. Tienes que solicitarlo. En la televisión española sí lo tiene recogido, tienes que solicitarlo, pero no se ejercita ese derecho de acceso. En el caso de Andalucía, que es de donde yo vengo, hay un compromiso de regulación, digamos, de desarrollo de cómo habilitar ese derecho de acceso recogido en el Estatuto de Autonomía, pero tampoco se ha cumplido hasta la fecha. Más allá de todo esto, ¿no? Algunos diréis que la comunicación ciudadana, la comunicación empoderada de la ciudadanía sí está garantizada a través de Internet, de las nuevas tecnologías, pero nosotros seguimos pensando que ese contrapoder, esa exigencia de que el Estado reconozca la capacidad de poder hacer incidencia y generar opinión pública desde la ciudadanía es la misión en la que estamos enmarcados ahora, porque desde la red de medios creemos que más allá de las nuevas tecnologías, que sí, que tienes tú la capacidad como ciudadana y como ciudadano de generar un contenido, de viralizarlo y de que llegue a muchísima gente, las radios y las teles comunitarias, lo que he comentado, con lo que he iniciado esta ponencia, ¿no? Generan cohesión desde lo físico, desde reunirnos, desde contactarnos, desde rozarnos, desde intercambiar experiencias y opiniones y desde organizarnos como comunidad. Eso entiendo que es lo que vertebra, lo que define y es el alma y el espíritu de los medios comunitarios. También quisiera resaltar que desde la red de medios comunitarios las acciones que hemos llevado a cabo, y ya termino porque no quiero ya extenderme más, hemos desarrollado, hemos llevado a cabo un recurso al gobierno, está en trámite y hemos recorrido la orden el decreto que sacó el gobierno para redistribuir los canales TDT. Sabéis que los canales de TDT ahora mismo se hizo una ampliación, una redistribución de esos canales y no se tuvo en cuenta las teles comunitarias, igual que no se ha tenido en cuenta la orden que regulara las licencias para operar como radios. Ese recurso, ahí hay un compañero que sabe mucho más que yo del tema, está en curso. Le hemos plantado cara al gobierno, está siendo muy costoso a nivel económico para la red de medios, pero entendemos que es una lucha que merece la pena, porque los canales TDT que se han repartido, bueno, son de manera fraudulenta, absolutamente vinculada a intereses de los grandes lobbies y de las grandes cadenas que sabéis que están funcionando. Y también destacar que de toda la red de medios, somos 48 radios adscritas a esa red de medios y otras muchísimas radios libres, solamente 2 tienen a día de hoy licencia de FM para estar en el espacio radioeléctrico con un dial legítimamente. Reclamamos una orden reguladora pendiente de 2010 y hemos denunciado ante todos los partidos políticos en estas elecciones generales que eso no puede seguir así. Y bueno, y nada más, no quiero ya, si queréis preguntar cosas concretas sobre este tema, no sé si habrá turno para ello. Gracias. Sí, muchas gracias, María. Sí, claro que sí, la idea es que podamos después mantener un coloquio y que podáis participar. Además, en el público se encuentran expertos, ¿no?, en todas estas cuestiones y yo creo que habrá ocasión para ello. Ahora es el turno de Francisco Aragón, es representante de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, también miembro de Radio Enlace. Me gustaría preguntarle a Francisco, aparte que nos pueda también su parecer, ¿no?, sobre el papel de las radios comunitarias en España, ¿cuáles creen que para él podrían ser posibles soluciones, ¿no?, de que esta situación cambiase, ¿no? Yo supongo que el diagnóstico se asemejará bastante al que nos ha dado María, ¿no?, de cuál es la situación de exclusión que viven los medios comunitarios, en concreto las radios, pero ¿tú crees que podría existir alguna alternativa, alguna solución o alguna vía que pueda ser eficaz para que las radios comunitarias gocen de otro estatus, ¿no? Vale, que bueno, lo primero que quiero dar es las gracias a la organización,
y a los que estáis aquí, a todos y todas, por formar parte de esta sesión. Que bueno, voy a intentar responder a tu pregunta, pero yo venía con otro discurso que creo que también creo que te va a ayudar, ¿no? Porque vengo un poco con la idea de, bueno, yo creo que vengo de una radio y una de las cosas que nos tiene que, como denominadores comunes de nuestras radios, es un poco la alegría, ¿no? Entonces, voy a intentar ser transmisor de buenas noticias. Voy a empezar por Abelardo. Abelardo se ha marcado un objetivo para el próximo año y ha dicho que el año que viene a ver si conseguimos ser 20. Bueno, ya lo hemos conseguido a día de hoy, porque se os ha olvidado unas cuantas. Se os ha olvidado Radio Enlace, que hacemos 5 programas de salud mental, o sea que ya el objetivo lo hemos cumplido. Y se os ha olvidado también otras radios, ¿no? Es una broma, pero en definitiva hay que renovar los listados. Y sobre todo, uno de los grandes problemas, y ahora me presento, el problema ha sido ningunear el silencio. El silencio es terrible y hay que acabar con el silencio, ¿de acuerdo? Me llamo Paco Aragón, vengo de Radio Enlace. No voy a hablar de la URCM, voy a hablar de mi experiencia. Y cuando me preparé la sesión, igual que María, hace unos días también, dije, pues yo quiero hablar de mi aspecto vivencial. Para mí es un placer estar aquí porque formé parte de esta universidad hace 28 años. Salí de aquí y a la vez que hacía radio, militaba en una radio comunitaria, en Radio Enlace. Claro, para mí eso era fascinante, porque era como vivir una doble identidad, ¿no? Por una parte, la militancia en el barrio, donde estaba en una asociación vecinal, en donde también estaba en una asociación de teatro aficionado, y bueno, en una asociación de tiempo libre, y en donde decidimos montar una radio, ¿no? Y a la vez compaginaba con los estudios de periodismo aquí en esta facultad. Este edificio no existía, por ejemplo. Y es curioso esa doble identidad porque, por una parte, un modelo de querer construir una radio que de alguna forma pues trabajara en el entorno del distrito de Hortaleza, la cercanía, lo cotidiano, lo normal, lo positivo, que de alguna forma fuera una herramienta de comunicación y de intercambio. Y sin embargo, aquí en la Facultad de Periodismo yo decía, madre mía, eso no existe. Desgraciadamente estaba ninguneado, ¿no? Por eso, años después, agradezco el venir aquí. Es un placer y además es un auténtico orgullo y lujo el que en la Facultad de Periodismo se hable de las radios comunitarias. Y no solo porque se hable de las radios comunitarias, sino en definitiva porque se hace un auténtico reconocimiento al contexto. Y las radios comunitarias no nacen porque sí. Las radios comunitarias nacen porque realmente antes de las radios comunitarias tenemos que hablar de las radios educativas, tenemos que hablar de las radios de liberación nacional, tenemos que hablar de los radioclubs obreros, tenemos que hablar de toda la gente que defendió otro modelo de comunicación. Y esa es un poco la clave de que hoy estemos nosotros aquí. Sin ese contexto es difícil entenderlo, ¿no? Entonces quiero ser transmisor de buenas noticias, en primer lugar a Abelardo, en segundo lugar a los futuros periodistas que estáis aquí, porque como me pasó a mí, hay vida más allá de los medios de comunicación. Eso es positivo. Y además no solo os animo a eso, sino que también hay otra vida. Y yo en este caso también reconozco que soy un privilegiado. Llevo 28 años en Radio Enlace y además tengo la suerte desde hace 12 de ser un trabajador. Se decía aquello de liberado, nunca me gustó esa palabra, de liberado. Pero soy un trabajador de Radio Enlace de hace 12 años. Es decir, fijaros, he conseguido una cosa, desde mi punto de vista, lo mejor posible que podía pasar, ¿no? Realmente trabajé en otros medios de comunicación y lo digo sinceramente, como en una radio comunitaria, como en ningún sitio. Ciertamente es como mi casa. Creo que para los futuros periodistas es muy importante esta jornada para que aprovechéis, en primer lugar, para poner caras, ¿no? Para visibilizar. En segundo, para que os deis cuenta que estamos hablando de la salud mental, o mejor dicho, estamos hablando de la radio como herramienta. La radio es una magnífica herramienta. La radio es una clave no de distribución de mensajes, como decían tantos, sino es una clave de comunicación, de intercambio, de generar expectativas. En ese sentido, fijaros que hoy estáis aquí y estamos trabajando el tema de la salud mental, pero yo vengo de una Radio Enlace, que es un poco la que me gusta hablar a mí porque es la que conozco, pero realmente que contextualiza el trabajo de todas y de todos. Una radio en la que a día de hoy estamos 80 programas, de los cuales, aparte de estos 5 de salud mental, trabajamos también con 6 grupos de discapacidad intelectual. 6 grupos diferentes de diferentes asociaciones en donde los chicos y las chicas hacen todas las semanas un programa de radio. Trabajamos también con 2 grupos de daño cerebral, con la Fundación Polivea y personas con un trastorno cerebral adquirido, sobrevenido, pues fijaros lo que significa eso, luego hacen un programa con nosotros. Trabajamos con menores, en nuestro caso trabajamos con un centro de menores ahí en Hortaleza y todas las semanas hacen su programa, llamado Tarde entre Colegas. Trabajamos, veo a Cándido, con mayores. Un proyecto fascinante, es decir, hemos conseguido desde hace ya muchos años que en los centros municipales de mayores haya, aparte del baile, aparte del ganchillo y de otras terapias, haya una herramienta muy sencilla, que es una grabadora. Entonces, hemos formado un grupo de personas, en este caso más de 15 mujeres, y ellas todas las semanas con la grabadora graban su programa, nosotros vamos allí, como mediadores, cogemos la grabadora, metemos la música y lanzamos ese programa. Tenemos un programa también de jóvenes, trabajamos también en temas de prevención de drogas.
bueno, en definitiva son 18 programas. En ese sentido, a los futuros periodistas, que existe otra realidad y que en este caso no se cosifica. Es decir, estamos hablando efectivamente de salud mental, de daño cerebral, de discapacidad intelectual, pero no se cosifica, y el único objetivo es que las personas que hacen programa utilicen la herramienta, como dijo efectivamente el compañero, para hablar de sus temas, de sus inquietudes, para hablar del ocio y tiempo libre. A diferencia de lo que pasa en los grandes medios de comunicación, que solo se habla de estos temas específicos cuando es el Día Mundial de la Salud Mental, y en definitiva siempre asociarlo a lo que nosotros detestamos, o yo detesto, que es aquello de, si quiero luchar con la herramienta, intentemos que sea positivo, integrador, saludable y sobre todo que muestre soluciones. Detesto el resto de los medios de comunicación cuando hablan de ese tipo de cosas, no muestran soluciones y además todo lo hacen desde un punto de vista negativo. Desde ese punto de vista, futuros periodistas, relacionaros con la gente que está aquí. Aquí tenéis un montón de potenciales, de chicos, chicas, de usuarios, sobre todo de técnicos, de técnicas, ¿no? Y realmente nos van a ayudar, ¿no? Para ayudarnos, yo la clave es simplemente la formación y la animación. En ese sentido también tengo buenas noticias para los chicos y chicas. Algunos los conozco, hacía tiempo que no los veía, a otros nos veíamos desde hace ya mucho tiempo, y realmente también en este mensaje que os quiero transmitir, a mí también me pasa, y en estos 25 años me pasaba muchas veces. Cuando iba todos los días a la radio yo pensaba, ¿y esto tiene sentido? Y evidentemente yo claro que le veo sentido. El primero es, no estamos solos. Fijaros todo lo que he dicho, ¿no? Pero es que además estamos en espacios participativos, en el caso de Radio Enlace, 120 personas, en el caso de Onda Merlín, incluso más, en el caso de Vallecas, en el caso de los compañeros de Almenara, de Radiópolis, una magnífica emisora sevillana, una pasada de gente. Fijaros, no estamos solos. Lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar en lo que queremos, y en lo que queremos es utilizar la herramienta para lo que aquí nos enseñaron: informar, entretener y educar. Si somos capaces de tejer redes, fijaros que no solo vamos a hacer magníficos programas de radio, porque a veces pasa eso, se habla de nuestra participación y se utiliza como un concepto tecnicista. No, señores, es que además estamos haciendo buena radio. Estamos haciendo muy buena radio y esa radio tiene que servir. Entonces os animo, chicos y chicas, a que sigáis haciendo programa, a que sigáis utilizando la herramienta y a que en definitiva, bueno, pues sigamos trabajando por lo que queremos. Y lo que queremos es que esa radio sirva para algo, que tenga más relevancia y sirva más y tenga más incidencia. Lo que ha dicho María es fundamental. A veces decimos, es que se nos oye poco, es que solo salimos de la zona local. Bueno, es que tenemos que trabajar entre todos y todas para que en definitiva también consigamos eso que al principio yo decía, ¿no? Salir del silencio. Yo cuando estaba aquí, en esta facultad, cada vez que hablaban de nuestras radios, utilizaban el concepto pirata. Hoy va a ser la única vez que se cite aquí, espero ser yo, ¿no? A partir de ahora estamos hablando de radios sociales, radios culturales, radios participativas, radios comunitarias. El hecho de trabajar desde ese fenómeno, yo creo que es absolutamente fascinante. Así que os animo a que hagáis programas, a que de verdad utilicéis la herramienta y a que aprovechéis una de las claves de la radio comunitaria, que a veces se nos olvida. La radio comunitaria lo definió un teórico de la comunicación, López Vigil, del cual nunca se habló aquí en esta facultad, cuando yo estuve, espero que ahora sí. Y él decía que las radios tenían que definirse como la radio de las 3 P's: palabra, programación y propiedad. Chicos y chicas que hacéis programas en todas las radios comunitarias, abordar la tercera P, que es la que a veces hace falta, la de empoderarse también en la propiedad, en formar parte de estos medios y de alguna forma liderar la gestión, ¿no? Porque realmente os necesitamos. En el caso de Radio Enlace, creo que en algunos de los casos lo hemos conseguido, ¿no? Algunos de esos chicos, la palabra no me gusta mucho, pero entre comillas, normalizamos, además de luego hacer su programa, luego colaboran en labores cotidianas de la radio y en esa gestión y en esas comisiones, en ese funcionamiento. Y la última noticia positiva que quería transmitir, bueno, pues en definitiva es a todos y a todas que las radios comunitarias existen, que en algunos casos 26 en el mío, en el caso de Vallecas creo que son mucho más, ¿no, Mariano? Luego nos lo contarás. Y bueno, yo creo que es importante que a través de las preguntas y de todo tipo de cosas respondamos a vuestras inquietudes. Hoy simplemente pregunté antes de estos 18 grupos, antes de venir yo pregunté a los compañeros, en este caso a los especialistas. La clave no es... Bueno, realmente la clave es mediar la herramienta, hay que utilizarla y nuestro papel simplemente es de mediador. Yo pregunté a los técnicos, técnicas, educadoras, en algunos de los casos neuropsicólogas de los grupos con los que trabajamos y le dije, ¿me podéis mandar en 2 líneas por qué hacéis radio y por qué creéis que es interesante? No lo puedo leer porque lo de la sinopsis en alguno de los técnicos es complicado, me han dado un montón de líneas, pero en definitiva todos coinciden en lo mismo. Voy a destacar el ejemplo de Susana Gómez. Susana Gómez es neuropsicóloga. Susana Gómez trabaja en un centro de daño cerebral
Y ella dice que la participación en la radio permite generar una actividad elaborada dentro de un entorno social normalizado que favorece el estímulo y el desarrollo de habilidades cognitivas reducidas, la atención, la capacidad de síntesis, la memoria y, en definitiva, habilidades sociales y de interacción comunitaria. Susana empezó a trabajar con nosotros, en este caso desde el Centro de Daño Cerebral, personas con trastorno cerebral y personas, en este caso, accidente, ictus, y realmente llevamos con ella 4 o 5 años, es una pasada y yo creo que es un reflejo perfecto de cómo sirve la herramienta. En su caso, ella como neuropsicóloga, el provecho que hace para su centro y en definitiva lo que hace también para la comunidad, porque gracias a ese programa no solo servimos de herramienta, sino servimos para combatir el prejuicio, el estigma y lo que dije anteriormente, el silencio, que es algo que siempre detesté y os animo a que sigáis detestando. Gracias. Vale, gracias, Paco. Es verdad que no me respondiste a la pregunta al final, venías con otro. Vamos con Candela Rossi, que viene de Radio Almenara, y también nos gustaría conocer cuál es su opinión y su vivencia, ¿no?, con las radios comunitarias. Pues hola, buenos días. Como todas las compañeras y compañeros, pues agradecer el honorazo, la verdad, de estar aquí hoy. En esta media, a la vez que te escuchaba, Paco, viendo el programa, la verdad que está buenísimo, súper completo, y es un alegrón estar compartiendo la mesa con tanta potencialidad aquí mismo. Y bueno, yo podría estar hablando de salud mental, que es el área a la que me dedico profesionalmente, a salud mental comunitaria. Yo hago un programa de radio, están todas las compañeras y compañeros que hacen posible Radio Tarumba en Radio Almenara, que surge de la iniciativa de personas usuarias en una asociación de salud mental del barrio de Moratalaz, en Madrid. Pero no voy a hablar de salud mental. He decidido hacer un cambio de eje y hablar realmente de los trabajos de salud mental comunitaria o de cuidado comunitario que se hace en las radios. O sea, ¿quiénes somos? Cuando yo me ofrecieron la posibilidad de participar en estas charlas, me llamó la atención el primer término de título de las ponencias, de las jornadas, que es la radio como instrumento de integración. Y yo llevo como un tiempo dándole vueltas al hecho de que es integrar, ¿no? Que queremos decir cuando hablamos de integración, porque integración de alguna manera es como que tú, desde el lugar que ocupas, integras a otros a que formen parte de. Entiendo absolutamente que la titulación de las jornadas no va por ese lado. Yo soy muy partidaria de hablar de términos inclusivos, donde las personas que participan o que participamos en la radio tengamos o no una trayectoria del tipo que sea, formamos parte de ese espacio comunitario desde un lado inclusivo. Cuando he hablado anteriormente Cañamanes, ahí sí que me he sentido identificada en ese sentido, ¿no? De por qué hacemos programas en las radios comunitarias, cuál es el objetivo y cuál es el objetivo cuando planteas un programa con colectivos exclusivos o mal llamados excluidos, ¿no? Y cuál es la práctica o la intención que tenemos en las radios comunitarias a la hora de trabajar con estos colectivos. En Almenara, Almenara es una amalgama de experiencias individuales que a mí me resulta altamente interesante, y por eso es un poco lo que yo quería hoy venir a trasladar aquí, ¿no? Porque es un espacio donde yo, la primera vez que fui a Almenara, hace ya, no sé, muchos años, 13, 14, no sé, años, no me sentí como la futura psicóloga en aquel entonces que iba a participar en la radio, ni vi un espacio profesionalizado, cosa que me pareció súper interesante. Vi un grupo de personas absolutamente
anárquico en parte en su cotidianidad, pero con un espacio donde el sentir del cuidado del otro te hace sentir que estás en una familia verdaderamente, ¿no? Da igual el lugar que ocupes, da igual de dónde vengas, o sea, como que la integración propia se genera en el propio colectivo, ¿no? O sea, que muchas veces la radio comunitaria habla del trabajo en la comunidad y a mí me parece que como experiencia para un sociólogo el analizar las propias radios comunitarias es interesante. Pero sí que me parece interesante el hecho de la gran variedad de disciplinas que están mezcladas en espacios como Radio Almenara y como en muchísimos otros espacios radiofónicos en los espacios comunitarios. Porque no es casual que personas que trabajemos en intervención social, en intervención comunitaria, caigamos en espacios de estas características, ¿no? En Almenara, ayer mismo en una reunión que teníamos, yo me puse a hacer como una visión espacial de quienes estábamos y había desde vecinas y vecinos que daba igual en el espacio que estábamos constituyendo cuál era la maleta que nos nombraba de cuál era la profesión que llevábamos a cargo, pero luego sí que era interesante observar periodistas, sociólogos, trabajadores sociales, educadores, psicólogos, que estaban allí y que lo que nos unía era una cuestión pura y meramente de militancia, de que nosotros estamos allí desde la militancia, desde un posicionamiento educativo, político, ideológico puro y duro, que nos hace estar en una radio comunitaria y no estar en otro tipo de espacios. ¿Por qué? Porque una radio comunitaria te abre las puertas. O sea, estudiantes futuros que estáis aquí de periodismo, muchos han pasado por Almenara, valoran experiencias, ¿no?, que se están haciendo. Yo me acuerdo ya en 2 ocasiones con el programa de salud mental de Radio Tarumba, por ejemplo, como que una de las cosas que les sorprendía a los estudiantes, ¿no?, era como la crítica que se hacía directamente desde ese tipo de espacios, de no valorarlos como un programa como cualquier otro que puede haber en una radio comunitaria, ¿no?, sino que se le tenía que dar siempre como una connotación especial. Y me acuerdo incluso el año pasado que vinieron 2 estudiantes de la Carlos III a hacer un reportaje centrado precisamente en esa cuestión, ¿no?, en el cómo se trata habitualmente en los medios de comunicación, por ejemplo, la temática de salud mental, que es sangrante, ¿no?, en ese sentido. Pero como el colectivo de salud mental, y hay otros compis por aquí, ¿no?, de La Luciérnaga, de Trajineros, que también están en Almenara, que de alguna manera el pertenecer, el formar parte, el asistir a espacios como Radio Almenara o cualquier otra radio comunitaria, te da un lugar de ser. O sea, una radio no es solo un espacio donde dar voz, donde tener un espacio donde la palabra sea una verdadera protagonista, sino tener un espacio, porque para eso es de alguna manera el sentido comunitario o el sentido de comunidad, ¿no? Si pertenecemos a una comunidad es porque nos sentimos identificados con ella, porque algún saber, algo en común nos está haciendo ahí sentir que formamos parte de ese espacio. Sí que me parece interesante el hecho de que haya intervención de alguna manera más disciplinaria, más de disciplinas, quiero decir, no en lo disciplinario, sino de disciplinas de saberes, porque los saberes dan lugar a que tenga también un sentido, un orden, una organización, un espacio como una radio, ¿no? Eso posibilita, de hecho, gracias a ese tipo de cosas, que haya espacios de formación en las radios, que haya espacios de capacitación, y en ese sentido que haya profesionales, le puede dar un tono de ver otros puntos de vista interesantes, pero no los profesionales que participan en estas radios trabajan como profesionales ni intervienen desde su más ámbito y técnico profesional que llevan dentro, ¿no?, sino desde un participante o una participante más en una radio comunitaria. A mí eso me parece esencial porque no crea diferencias entre quienes participan.
y en ese sentido veo que da un potencial importante. Respecto a qué beneficios a mí me genera la experiencia propia que yo siento que genera en colectivos que se visibilizan o que realmente no son colectivos excluidos. A mí me parece que uno de los primeros pasos importantísimos que genera esto es la posibilidad de que la persona tenga un lugar donde poder ser escuchada. Todos tenemos algo que decir, pero es que hay personas que tienen mucho que decir y que nunca tienen un espacio donde poder decir. Es más, no tienen muchas veces un espacio donde poder decir en sus propios núcleos familiares. Por lo tanto, la radio es una herramienta liberadora en ese sentido, ¿no? Pero tienen un espacio donde poder decir y donde poder ser escuchadas. En la radio comunitaria siempre tenemos cierta duda de realmente quiénes son los que nos escuchan, no quiénes son los escuchantes. En plan, que alguien nos está escuchando del otro lado del micrófono. Pero eso da igual. O sea, el micrófono ya es un vehículo, ¿no?, de comunicación externo, y por lo menos tú has podido decir lo que tenías que decir y ya ha sido dicho. Eso ya es importante. Pero es importante la participación en el colectivo, porque si no, y este es un debate que internamente en Almenara surge cada 2x3, cada 3x2, que es como el que es ser taller y que es ser programa, ¿no? Ser taller estoy siempre a merced de que hay un tallerista, ¿no?, que es el que dinamiza la movida, y paso a ser programa, que es como ya somos un ente de la radio, ¿no? Y parece una tontería, pero no lo es. Ser taller es inclusión. Ser programa, esto es obviamente un ultra punto de vista ultra personalísimo y subjetivo mío, es estar incluido realmente. O sea, entonces ahí es donde veo yo la diferencia entre integración e inclusión. Las personas participan en la manera en la que se quiera y pueda, pero te da una sensación de pertenencia, de participación real, pertenezcas al colectivo que pertenezcas. A mí me da igual que esa mujer pertenezca al programa de mujeres X o los chavales de medidas de centros de menores Y, que también tenemos experiencias allí, con problemáticas de consumo, me da igual. A mí me interesa que sean Paco, Antonio, José, María. Esas son las personas, y me parece que tenemos que empezar a nominar desde ese lado para dejar de hablar en términos exclusivos. Precisamente para desligar aquí de dónde perteneces, introduciendo a las propias personas. Almenara hace ese intento constantemente de desprofesionalizar, pero no quitando las profesiones que cada uno lleva dentro y las potencialidades que eso puede dar, sino hacia un camino más horizontal en el trabajo que realizamos, y hacia un camino en el que nos creemos realmente que estamos participando allí desde un lugar muchísimo más militante que desde otro lugar. Es más, allí nadie cobra nada, o sea, es una cuestión más de que nos gusta porque nos sentimos que es un espacio donde eres más una familia que un medio en muchas ocasiones, ¿no? Para los estudiantes, y ya acabo, de esta casa, a mí me parece importante ir a las radios, y me sorprende, de hecho, que hay estudiantes que el año pasado comentaron y dicen, joder, es que nosotros durante años, durante la carrera, no tenemos acceso ni siquiera, digamos, al material técnico para tocarlo, para sentirlo, llegas a las radios comunitarias, que bueno, pues el material técnico es el que es, que estás pidiendo, buscando formas de que te donen material porque tienes los cascos reventados o las pantallas amarillas de hace 3 meses, y te vas autogestionando en la manera y eso a los estudiantes les sorprende mucho, pero yo creo que lo que más en realidad le puede llegar a sorprender a un estudiante de esta casa cuando va a este tipo de espacios es que puede hacer, y se puede acercar a espacios de intervención reales, a espacios de intervención comunitaria, y hacer otro tipo de periodismo más vivencial, más y aparte estás en una radio, o sea, yo creo que es como un poco el sueño, ¿no?, del estudiante de periodismo, ¿no?, de decir, pues mira, voy a poder hacer un espacio aquí, presentar un proyecto y tener una práctica cercana y personal a
a lugares como son las radios comunitarias. Para mí, yo soy muy fanática de Eduardo Galeano, al que ya pues no tenemos entre nosotras y nosotros, pero para mí Almenara, en este caso, pues es una fiel representación del poema de Los Fuegos. Es un mar de fueguitos, donde hay diferentes tipos de fuegos. No lo voy a leer porque si no sería súper pedante el cierre, ¿no?, de mi exposición. Pero me parece que, bueno, o sea, si no lo habéis leído, os lo recomiendo que leáis a Eduardo Galeano, empezando por ahí, porque además su trabajo de análisis grupales y a nivel comunitario fue interesantísimo, pero para mí es un mar de fueguito, cada uno enciende y cada uno brilla a su manera, pero el brillo de todos es necesario para que esa ciudad se encienda. Eso es Almenara. Muchas gracias, Candela. Gracias por compartir tu experiencia también, y vamos a escuchar a Patricia Orrillo, que es periodista, viene representando a Agorasol Radio, una emisora que ya nació en Internet y nació a partir del 15M, de los movimientos ciudadanos del 15M, y nos gustaría también conocer lo que tú crees sobre las radios comunitarias. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, muy buenos días a todas. Yo voy a ser breve porque, sobre todo por la hora, que veo que se nos ha ido comiendo el tiempo, y sé que muchas estáis deseando salir a tomar el café, poder ver las fotos y también ver los estudios, que al final lo experiencial, lo vivencial, es lo que más nos llega. Yo os voy a contar brevemente lo que es Agorasol Radio. No sé si alguien podría poner la página web, es agorasolradio.org. Agorasol Radio nace al calor del 15M. Nace en los primeros días en los que se produjo la acampada de la Puerta del Sol. Yo no estoy desde el origen en Agorasol, yo entré a formar parte después, pero os voy a contar por qué surge y por qué para mí fue importante como proyecto que naciera, y me siento una privilegiada de formar parte de esta comunidad. Agorasol Radio nace por una necesidad de contar lo que estaba pasando en la Puerta del Sol. En la Puerta del Sol hubo un evento, una situación en la que algo muy importante para muchas personas estaba aconteciendo. Y los medios de comunicación, la mayoría de los medios de comunicación, de masas fundamentalmente, obviaron eso que estaba ocurriendo y que nadie sabía lo que era, pero era algo que estaba movilizando a muchas personas. La sensación como periodista de darme cuenta de que los medios de comunicación cuya obligación, cuyo deber es informar de hechos noticiosos, estaban obviando de una forma consciente y clara aquello que no sabían cómo explicar. Por eso fue muy importante la aparición no solamente de Agorasol Radio, sino de otra serie de medios y de colectivos que a partir de aquel momento empezaron a narrar y a contar aquello que los medios y los periodistas no sabían interpretar, y como no sabían interpretar, preferían no contar. Esto es algo profundamente importante, porque la ciudadanía fue la que tuvo la consciencia de la relevancia de lo que estaba ocurriendo, y fueron personas, algunas periodistas, pero otras muchas que no, que decidieron poner en marcha un montón de iniciativas de comunicación, porque lo importante, independientemente de si estamos hablando de televisiones, radios, periódicos, blogs, lo importante al final es establecer conexiones y relaciones entre personas. Agorasol Radio nace con las ganas de un montón de personas que estaban por allí diciendo: esto que estamos viviendo, esto que está ocurriendo, hay que contarlo, porque si no lo contamos nosotras, ¿quién lo va a contar? ¿Vamos a esperar a que venga la cadena SER a contarlo? ¿Vamos a esperar a que medios que encima quieren manipular lo que está ocurriendo vengan y lo cuenten? Eso lo hicieron posteriormente, por supuesto que sí. Pero las ciudadanas que estaban allí, las personas que estaban allí, decidieron tomar la iniciativa, porque al final la tecnología, que es lo que hace que esto pueda ocurrir en el 2011 y a lo mejor no pudo ocurrir en unas épocas anteriores, tiene que ver con, en principio, estos dispositivos que todos tenemos, que se llaman teléfonos móviles. La existencia de que exista una tecnología al alcance de una mayoría de la población implica también que ese acercamiento de la tecnología pueda conectarnos con otras personas. Se montó una radio, se montó en la Puerta del Sol, con los recursos que allí cada uno pudo poner. Es decir, alguien trajo una mesa, alguien trajo unos micros, alguien trajo unos cascos, y en realidad lo importante era el deseo de comunicar. Agorasol Radio nace de esta voluntad
de querer contar aquello que se estaba silenciando y posteriormente manipulando. Eso que ocurrió en ese momento determinado produjo que, bueno, podía haber sido una explosión, ahora Sol Radio se podía haber quedado en ese momento concreto, de ese año concreto, y sin embargo es un proyecto que ha seguido creciendo y evolucionando. Hemos pasado por varias mudanzas, primero nacimos en la Puerta del Sol, pero luego nos fuimos mudando a diferentes sitios. Ahora parece que hemos encontrado un espacio más o menos permanente en el Centro Social Seco, en Vallecas. Agora Sol tiene una forma de gestión, o sea, nos definimos como una radio libre, autogestionada y asamblearia. Nosotros no somos una radio comunitaria. Hay una serie de diferencias, de matices, digamos, entre unas y otras. En nuestro último plenario, y esto lo voy a leer porque es algo muy reciente y todavía no lo tengo memorizado, nos hemos incluido una serie de conceptos, de una serie de ideas dentro de esa definición breve de lo que os decía, libre, autogestionada y asamblearia, que son unos conceptos que queremos hacer nuestros, queremos que formen parte de la emisora y queremos que de alguna manera a través de todos nuestros programas y de nuestras acciones realmente formen parte y nos sigan definiendo. Y queremos ser una emisora feminista, anticapitalista, ecologista, anticolonialista y antimilitarista. Son muchos objetivos, todos muy ambiciosos, pero haciendo el camino, pues es como vamos aprendiendo todas sobre estos procesos, porque sobre todo hay una cosa importantísima. Esto que está pasando en Ágora es un proceso más de los muchos que existen en nuestra sociedad. El hecho de la invisibilización también depende de nosotras, es decir, depende de que nosotras nos empoderemos y digamos, no, nosotras estamos aquí, somos ciudadanas conscientes y vamos a posicionarnos en el mundo. En Ágora lo que intentamos muchas veces cuando gente nueva se aproxima para iniciar programas, para participar en Ágora Sol, es empoderar, es decir, es hacer talleres en los que no dependamos de un técnico, una persona que haga la parte, digamos, que parece que es menos amable de la parte de la radio. ¿Por qué? Porque si tú tienes un equipo de personas que todos quieren hacer radio y solo una persona es la que se aprende, digamos, cuál es el funcionamiento técnico de un estudio, el problema es que si esa persona no está, le pasa algo, no puede estar el día que sea, os quedáis sin programa. Entonces nosotros intentamos generar como células de trabajo independientes, autogestionadas, en ese sentido también autogestionadas, es decir, que un grupo, por ejemplo, un nodo de 3 personas podría ser suficiente para montar un programa sólido y que se mantuviera a través del tiempo. Que todas las personas roten por esas diferentes espacios que existen de trabajo. Nosotros trabajamos también de una forma horizontal, pero no solamente en el terreno de las asambleas, es decir, no solamente que nos juntemos en una asamblea y tengamos un funcionamiento horizontal, sino también una parte muy importante, la creación, una creación colectiva. ¿Cuántos de los de aquí habéis escrito colectivamente un texto? Levantad la mano. Colectivamente. No me refiero a coger un documento colaborativo, ya sea un Google Docs, un Titanpad, y unir párrafos que cada uno escribe. Hablo de creación colectiva. Vale, muy poquitos. La experiencia de la creación colectiva nos hace romper también unas dinámicas muy individualistas. Es decir, a nosotros cuando estamos en el cole nos dan unos mensajes para... bueno, pues claros, coherentes con nuestra sociedad. Una sociedad individualista que fomenta el individualismo. ¿De qué forma? Pues con cosas que parecen inocuas pero no lo son. Cuando escribimos una redacción, hacemos nuestra redacción. Cuando dibujamos, hacemos nuestro dibujo. Y si se hiciera algo colectivo, sería una suma de trozos. Pero no creamos colectivamente, no se nos educa en lo colectivo. Y esto es algo que es transformador. Romper, digamos, ciertas dinámicas capitalistas e individualistas, no solamente se trata a veces de romper nuestras dinámicas vitales, de lo que hacemos en el día a día para sobrevivir, estudiar, trabajar, a veces tiene que ver con algo que conecta con algo que tiene que ver con mucho más, algo más instintivo, que tiene que ver con algo más tribal, que es la creación colectiva. Entonces, si eso lo intentamos aplicar en terrenos nuevos, como puede ser el desarrollo colaborativo, nos daremos cuenta de que las propias dinámicas de los colectivos en los que estemos cambiarán. En el hacer es en lo que cambian las cosas. En la teoría
todo puede sonarnos muy bien, pero hasta que no lo experimentamos no funciona. Y nosotros, en algunos talleres que organizamos, como hay una parte de nosotros que hacemos algunas formaciones, que nos piden ayuda para poner en marcha nuevas emisoras, lo que hacemos es un poco hacer una técnica de inmersión. Da mucho miedo, ¿no? Porque si yo no he escrito colaborativamente en un texto, aunque conozca la herramienta y vea que puedo escribir con otras personas, primero, ¿quién soy yo para corregir a otra persona que está escribiendo? Segundo, y si alguien me corrige a mí, uy, mi ego. Cuidado, que todos nos gusta mucho lo que escribimos y no vaya a ser que nos toquen algo. Si somos capaces de generar un espacio de confianza con las personas con las que participamos, puede ser haciendo un programa de radio, pero puede ser en vuestras experiencias en cualquier otra cosa, y soltamos esa parte del ego y dejamos que fluya de alguna forma digamos, esa creación colectiva, nos daremos cuenta de lo poderosos que somos como colectivos. Si seguimos manteniendo estructuras individualizadas, al final sumaremos trozos, pero no generaremos un espacio colectivo nuevo, nutrido, enriquecido por las experiencias diversas, que al final es lo que funciona. Así que no me quiero extender más por eso, porque luego también vamos a hacer talleres, luego también estamos ahí, podemos hablar, y me parece también más interesante generar un diálogo que contaros muchos datos o información sobre la experiencia de Ágora. Tenéis la página web y obviamente cualquier pregunta que tengáis, ahí estamos. Así que os animo a que si, por ejemplo, os tenéis que ir después, si no podemos hablar y no se da esa situación, que intentéis experimentar, porque no importa el medio. Es decir, ahora estamos hablando de radios, pero en el fondo lo que todos buscamos, de una u otra manera, es comunicarnos con los demás. La necesidad de comunicación es una de las necesidades más importantes del ser humano, y lo que es necesario es que fomentemos eso desde los ámbitos que sea posible y romper con ciertas dinámicas de entender que el periodismo lo tienen que hacer los periodistas. Yo, cuando estaba en la carrera, igual que vosotros, habréis escuchado hablar del intrusismo y que periodismo ciudadano no es periodismo. A ver, periodismo son muchas cosas. El hecho de que tú tengas una titulación no te hace más periodista que otra persona que no la tenga, pero está informando. Al final, la acción es la que está definiendo el qué haces, o sea, el que eres, el que estás estableciendo una serie de cosas que son importantes y que estás comunicándoselas a los demás. Entonces, dejemos a lo mejor incluso de hablar de este tipo de cosas. No, es que periodismo ciudadano es gente que no hace cosas profesionales. Yo en Ágora Sol Radio veo cómo hay programas, bueno, profesionales no, lo siguiente, o sea, grandes programas que perfectamente podrían ser emitidos en medios de comunicación de masas, pero sus objetivos son distintos. Los objetivos de los medios de masas son, al final, transmitir o servir de correa de transmisión para muchos intereses. En medios de otro tipo, como radios libres y radios comunitarias, los intereses están más relacionados con las personas. Y eso es fundamental, conectar con eso y olvidarnos de ciertas etiquetas y de ciertos clichés absurdos y hacer periodismo seamos quienes seamos, tengamos o no tengamos título. Y sobre todo, teniendo en cuenta la responsabilidad que tenemos también como ciudadanas de transmitir y de ayudar a transmitir todo aquello que está pasando. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Vamos a terminar la mesa con la intervención de José Manuel Mínguez, que le agradezco además especialmente que repite en estas jornadas su intervención. Me gustaría, él pertenece a Onda Mernín Comunitaria, es comunicador social, nos gustaría también escuchar tu opinión, y no sé si también nos podrías informar algo sobre lo que antes María comentaba de ese recurso que se ha presentado y si hay algún avance en esa línea, ¿no? Brevemente. La parte oficial se la dejo a ellos, que luego si queréis los últimos detalles. Tenemos muy pocos minutos porque la verdad es que estamos comiéndonos el tiempo del café, entonces vamos a intentar ser breves. En primer lugar, agradecer a la universidad, a Intres y a toda la organización las jornadas, porque me parece que son muy interesantes que se repitan y que vayan más allá. Como decías tú, en la radio diríamos, estamos fuera de tiempo, muy brevemente. Tú tranquilo, sí. Lo voy a hacer. Cuando por medio de la comunicación, de trabajar la comunicación sobre sus múltiples formas, con jóvenes a los que la gente considera perdidos, marginales, y con su propio lenguaje, con sus propios códigos, transmiten la información de los jóvenes hacia los jóvenes,
sabes que la radio comunitaria es necesaria y que sigue teniendo sentido que exista y que se potencie. Cuando en la Comunidad de Madrid tantos programas de radio son realizados directamente por personas que tienen una visión común, de una situación común desconocida y mal interpretada por el resto de la población, sabes que la radio comunitaria es necesaria y que sigue teniendo sentido que existan y que se potencien. Cuando las entidades vecinales, sociales, culturales cuentan contigo para que estés en el Día del Libro, en los carnavales, en la cabalgata popular, en la presentación de un libro, en una charla, en una mesa de juventud, en una mesa de salud, sabes que la radio comunitaria es necesaria y que sigue teniendo sentido que existan y se potencien. Ese creo que es el papel de la radio comunitaria. Gracias. Muchas gracias por la concisión, nos ha ayudado mucho. Antes decía Patricia, es verdad, ¿no?, que esta jornada se ha planteado como algo basado mucho también en las experiencias que vamos a tener ahora, ¿no? Los programas en directo que van a realizar Onda Merlín, Agora Sol, los talleres de esta tarde, después la mesa de buenas prácticas y de experiencias. Pero no me gustaría cerrar la mesa al menos con alguna de vuestras intervenciones. Tendríamos tiempo para 1 o 2 intervenciones solamente. Si alguien tiene alguna cuestión que quiera comentar o añadir a lo que se ha dicho en esta mesa, ¿de acuerdo? Sí, aquí tenemos una. Allí, piden el micro. Si quieres puedes empezar y luego si eso repetimos, ¿vale? Sí, bueno, pues lo primero de todo, agradecer a la Facultad de Ciencias de la Información que visibilice este tipo de proyectos, porque sí que es verdad que me consta que, bueno, a pesar de que aquí mucha gente estudiará historia de la radio, técnicas de comunicación, pues las radios libres y comunitarias pues son siempre ese gran desconocido. Yo lo digo desde la experiencia propia y personal, porque bueno, aparte de miembro de Radio Almenara, pues llevo muchos años en la facultad de ahí enfrente, en la Caja de Cerillas, trabajando sobre el origen de las radios libres en la Comunidad de Madrid. Entonces yo cuando vi el título de la mesa, papel de la radio comunitaria en España, no pude evitar hacer una reflexión que va muy al hilo de algunas cosas que han comentado los ponentes, ¿no? Y ya no es tanto ese papel práctico que se está señalando, ¿no? Me gustaría hacer una breve reflexión al hilo de las radios comunitarias y libres desde el punto de vista ideológico. Es decir, es uno de los pocos medios de comunicación que nos permite a la ciudadanía, por un lado, acceder a esos derechos que recoge el artículo 20 de la Constitución y que misteriosamente forman parte de la tradición ideológica occidental desde tiempos de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, digamos que es una cosa que se supone que es muy nuestra, ¿no?, como ciudadanos de democracias occidentales. Y sin embargo, los estados-nación en los que vivimos, por norma general, caso concreto de España de forma más sangrante, no nos permiten acceder a ellos, ¿no? Porque el artículo 20 de la Constitución se lo pasa a todo el mundo por donde Napoleón el caballo, ¿no? Y el espacio radioeléctrico es un bien público que Papá Estado gestiona por nosotros y solo podemos acceder a él a través de concesiones administrativas, que evidentemente no van a dar a este tipo de medios. Pues no dieron en su momento, en 1989, con el concurso de licencias de la LOT, y siguen trampeando ahora en los 2000. ¿No? Entonces, ¿por qué sucede esto? Y ahí va mi reflexión, porque creo, como se señalaba antes, que otra parte muy importante de este tipo de medios es la capacidad que tienen para generar ideología contrahegemónica y suponer un problema, un riesgo para los grupos dominantes. O sea, ya sucedió en 1986, cuando todas las radios libres del Estado se volcaron en la campaña del referéndum de la OTAN, suponiendo un verdadero problema para el gobierno del Partido Socialista Obrero Español, que un año después aprueba la LOT y en 1989 obliga a todas a cerrar, y creo que a día de hoy pueden funcionar en esa misma línea. Entonces, también es importante porque en esa construcción de ideología contrahegemónica, ¿no?, ese poner en las ondas cosas como el anticapitalismo, el anticolonialismo, el feminismo, el ecologismo, no se hace a través del contacto de individualidades en un mismo proyecto, ¿no?, que está muy bien y que también es lo que, desde mi punto de vista, legitima el papel de las radios comunitarias frente a las nuevas tecnologías. Todo el mundo puede tuitear desde su casa, pero uno no puede hacer la revolución solo, no vas a cambiar el mundo solo. No vas a cambiar el mundo a base de tweets, tienes que cambiar el mundo con compañeros y compañeras, y este tipo de medios pues son espacios en los que las conoces y encima pues generas este pensamiento contrahegemónico y supones un problema, un inconveniente, y por eso se te va a silenciar, se te va a invisibilizar y en la medida de lo posible no se te va a legislar a favor tuyo. Sí, eso, ya está. El discurso. Sí,
yo creo que antes María, ¿no?, ha hecho alusión un poco a esto que tú comentas, ¿no?, a que suponen un contrapoder y eso las excluye, ¿no? Los poderes tratan de marginarlas porque suponen una amenaza, ¿no?, muchas veces para ellos. Eso yo creo que es algo que hay que intentar ir cambiando, ¿no?, que los políticos de alguna manera se comprometan a que tengan que solucionar esto, porque efectivamente vacían de contenido el artículo 20 de la Constitución, ¿no?, que es lo que se está haciendo muchas veces. Bueno, yo siento mucho, pero no podemos seguir porque tenemos el catering preparado. Hay una última, de acuerdo, una última y cerramos. Sí, adelante. Hola, buenos días. Yo soy Tommy, pertenezco aquí a la Cura de Radio. Entonces quería saber si vosotros creéis más claramente en el papel de la radio como instrumento de integración social. No sé si será una pregunta un poco obvia, pero yo creo que es interesante. No sé si quieres responder tú, por ejemplo, que va un poco en lo que nos has comentado. Pues yo creo fielmente en el papel de la radio, pero yo creo que como herramienta de integración general social, o sea, cuando tú tienes un espacio donde poder participar, donde se crean alternativas, donde ser escuchada, donde poder dar voz a lo que piensas, a lo que sientes, de dónde vienes, eso ya es una herramienta integradora. En el caso de espacios como Qué locura de radio, hoy vi tantos decenas de proyectos que hay, no solo a nivel de radios instaladas en espacios de radios comunitarias, sino, como comentaban, radios en experiencias, por ejemplo, latinoamericanas, de radios insertas en centros de manicomializantes, en hospitales neuropsiquiátricos. También son herramientas, la radio una muy potente herramienta de integración social, porque es el espacio que determinados colectivos único tienen para poder tener lugar, para poder ser escuchadas, pero sobre todo para poder ser, para que se les personifique nuevamente, no se les cosifique, que es lo que suele ocurrir con muchísimos colectivos y desgraciadamente muy concretamente en colectivos como el de salud mental. Así que bajo mi punto de vista sí me parece que es una herramienta súper potentemente integradora. Muchas gracias, Candela. Bueno, creo que ha sido una mesa muy interesante, que han salido ideas realmente que profundizan sobre la red comunitaria, y agradecer a María, a Paco, a Candela, a Patricia, a José Manuel su participación. Ahora pasamos a esa pausa de café. Se van a realizar programas en directo. Os invito también a visitar la exposición de fotográfica y a las 12:30 continuamos con la siguiente sesión. Muchas gracias. Bueno, qué pena.